Muy buenos días, apreciados hermanos. Me alegra poderles saludar. Espero que estén gozando de este sábado, que ya podamos sentir la presencia del Espíritu de Dios moviéndose en este lugar, pero sobre todo en nuestros corazones. Rapidito les voy a mencionar de Radio Mundial Adventista. Muchos hermanos no tienen un concepto, una idea clara de lo que es Radio Mundial Adventista. Radio Mundial Adventista es el sistema radial oficial de la Iglesia Adventista en el mundo. De hecho, tenemos más de 2,000 emisoras en el mundo, proclamando el mensaje en más de 150 idiomas. Hay divisiones que, por ejemplo, Suramérica, la marca que tiene es Nuevo Tiempo. Interamérica le llaman Esperanza Radio. Vas a Europa, es directamente Radio Mundial Adventista. Vas a África, Asia, es Radio Mundial Adventista. Pero no importa el nombre que tenga la marca de ese sistema radial en esa división, cae bajo la sombrilla de Radio Mundial Adventista. Eso nos hace ser el sistema radial más grande del mundo. O sea, no hay un sistema ni religioso ni comercial que tenga tantas emisoras como la Iglesia Adventista tiene alrededor del mundo, y está haciendo un impacto tremendo. No tengo tiempo para contarles mucho de eso. Nos estamos concentrando en varias áreas de evangelismo. Una de ellas es evangelismo por teléfonos celulares y redes sociales, que es de lo que vamos a estar hablando esta tarde. No te lo vayas a perder. Si tú tienes un celular, tú puedes ser un evangelista celular. Y esta tarde, en una hora y minutitos, vamos a estar explicando cómo puedes hacerlo. Ahí mismo te vamos a dar la oportunidad de que te registres para ser un evangelista celular de Radio Mundial Adventista y comenzar a recibir los materiales. Te vamos a explicar cómo hacer el trabajo con tus amigos, familiares. También utilizamos radios solares pequeños, muy interesantes. No tengo tiempo para darle los detalles de eso, pero son muy efectivos en muchas partes del mundo. Los utilizamos en diferentes idiomas. Luego viene el evangelismo por medio de impacto social. Armamos grandes brigadas médicas alrededor del mundo. Luego también, por supuesto, el evangelismo público. Armamos grandes campañas evangelísticas alrededor del mundo, y todo eso es coordinado por Radio Mundial Adventista para la Conferencia General. De hecho, somos un departamento de la Conferencia General. En esta mañana yo les voy a estar hablando de la lluvia tardía. Tenemos la necesidad de la lluvia tardía. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo para poder cumplir la misión. Pero antes de que entre al mensaje, me gustaría saber a quién le estoy hablando esta mañana, porque yo no les conozco. Es primera vez que estoy aquí en esta ciudad de Argentina, Tucumán. Llegué ayer, no he estado antes aquí, y me gustaría saber a quién le estoy hablando. ¿Cuántos de ustedes llevan más de 10 años como miembros bautizados de la Iglesia Adventista? Déjenme ver sus manos. Ok, pueden bajarla. ¿Cuántos de ustedes llevan menos de 10 años como miembros bautizados de la iglesia? Déjenme ver las manos. ¿Ok? ¿Y cuántos de ustedes no son miembros de iglesia bautizados, pero están aquí porque tienen amigos, familiares y los invitan, y ustedes frecuentan la iglesia? Déjenme ver sus manos, levanten la mano. Quiero tener una idea. Que 1, 2, 3, 4, 5. Ok, eso me da una idea más o menos a quién le estoy hablando esta mañana. Miren, la lluvia tardía tiene una conexión muy directa con la misión de la iglesia. Si yo hubiese estado el sábado pasado aquí con ustedes, yo les hubiese predicado sobre la misión de la iglesia, y esta mañana hubiese predicado sobre la lluvia tardía. Pero como no estuve el sábado pasado aquí para poder entender la misión o para poder entender el mensaje de la lluvia tardía, voy a hacer un corto resumen de la misión de la iglesia. ¿Estamos bien, hermanos? Y entonces voy a entrar al mensaje de esta mañana. Si vamos al libro de Mateo, vamos a ver si aparece aquí en la pantalla. Como que ahí está, Mateo 28, 18. Vean cómo comienza diciendo: y Jesús se acercó y les habló diciendo:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para cuando Jesús dijo esto, ya había sido crucificado, había muerto, había sido sepultado, había resucitado, había pasado 40 días en esta tierra ministrándole a sus discípulos, preparándolos para la misión, y ahora se encuentra con ellos, según el versículo 16, en un monte en Galilea. Los cita allí, llegan los 11, ya no estaba con ellos Judas, quedaban los 11 discípulos, y los cita en este lugar. Llegan a ese monte en Galilea, que era el monte de los Olivos, y entonces les dice: yo tengo todo el poder en el cielo y en la tierra. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? Yo tengo ¿qué? Todo. ¿Y qué es todo, hermanos? No excluye nada. Aún aquellas cosas que tú piensas que humanamente no puedes resolver, el Señor Jesús tiene poder para cambiar esas circunstancias en tu vida. A lo mejor llegaste sonriendo y entraste sonriendo aquí a este templo por las puertas de esta iglesia, pero en tu corazón estás llorando porque estás enfrentando un problema que desde el punto de vista humano no le ves solución. A lo mejor es tu matrimonio. Hay muchos matrimonios en crisis ahora, no solamente fuera de la iglesia, pero aún dentro de la iglesia. Recuerdo el caso de una hermana que estaba teniendo problemas serios matrimoniales. Para comenzar, comenzó con el pie equivocado. Se casó con un hombre que no era de la fe. Y eso de que yo lo voy a cambiar o que yo la voy a cambiar, tú no cambias a nadie, ni Dios mismo va a cambiar a nadie que no quiera ser transformado por el Espíritu de Dios. Pero en fin, hacía lo mejor que podía, apoyando a sus hijos, tratando de mantenerlos en la fe. Y alguien le preguntó: hermana, ¿has considerado ponerle fin a tu matrimonio? Ella se quedó pensando por un momento y respondió y dijo: por divorcio nunca, por asesinato todos los días. Y hermanos, mucha gente vive ese tipo de relaciones disfuncionales y eso te roba la paz y la felicidad de la vida. Si tú sientes que hiciste todo lo que humanamente podías para hacer que tu relación matrimonial funcione y tu pareja no pone de su parte, eso te roba la paz y la felicidad de la vida. A lo mejor tienes un problema con tus hijos adolescentes. Esos hijos ingratos llegan a la adolescencia y se creen más inteligentes que los padres, ¿sí o no, hermanos? Y toman decisiones que tú te sientes impotente, sientes que se te salen de las manos y sabes que si siguen por esa ruta se van a destruir, pero tú sientes que no sabes qué hacer. De hecho, amados, cuando nosotros tuvimos 2 hijas, mi esposa y yo, cuando eran niñas, yo predicaba todo tipo de sermones para los hermanos en la iglesia de cómo educar hijos adolescentes, imagínense. Cómo crecer hijos adolescentes. Cuando nuestras hijas llegaron a la adolescencia, hermano Enzo, yo dejé de predicar esos sermones porque no nos estaban funcionando. Y eso te roba la paz y la felicidad de la vida. Te preocupas, tú sabes para dónde van a terminar, pero te sientes impotente. A lo mejor estás enfrentando un problema de salud y desde el punto de vista médico no hay solución, no hay nada que se pueda hacer por ti. A lo mejor estás enfrentando un problema financiero, como muchas personas están enfrentando hoy. No importa por dónde buscas, pareciera que no tienes respuesta para esa situación que estás enfrentando. Yo no sé que tú puedas estar viviendo, sufriendo esta mañana. Yo solo sé que lo que Dios ha hecho por otros puede hacer por ti. Si Dios ha rescatado a otros matrimonios de la crisis, Él puede hacer lo mismo por el tuyo, traer comprensión, amor, unidad. Si Dios ha ayudado a otros jóvenes a tomar la ruta correcta en la vida, triunfar en esta vida y tener esperanza de vida eterna, puede hacer lo mismo por tus hijos. Si Dios ha sanado a otros, te puede sanar a ti. Si Dios ha sacado a otros de crisis económica, puede hacer lo mismo por ti también. Entonces, amado, en vez de caer en la desesperación, cae de rodillas, confía en Dios. Yo he descubierto que las batallas más grandes de la vida se ganan de rodillas.
Dios te ama a ti, te quiere ayudar. Yo no sé si te estoy hablando a ti esta mañana, mi hermano, mi hermana. Yo solo sé que Dios está listo para cambiar las circunstancias en tu vida, porque recuerda, Él es todopoderoso. Y entonces en el versículo 19 dice: por tanto. Esta frase puente, o por lo tanto, como dicen otras traducciones, es una frase puente que une la oración anterior con la oración siguiente. La oración anterior, el Señor Jesús dijo: yo tengo ¿qué? Todo el poder, y porque yo lo tengo, id, vayan. Y ese verbo id, ¿cómo suena? ¿Como una opción o como una orden? Es una orden. Ay, pastor, yo no tengo el don de testificar. Déjame decirte, amado, el testificar no es un don, es una orden que el Señor nos ha dado a todos. El pastor puede, el director misionero, yo no sé dar estudios bíblicos. Mira, Dios nos ha llamado a todos. Ahora sí nos da talentos, dones que podemos nosotros implementar en el cumplimiento de la misión, pero la misión en sí es una orden. Id y haced ¿qué? Discípulos. No dijo id y haced miembros de iglesia. Id y haced discípulos. ¿Tú crees que hay diferencia entre un discípulo y un miembro de iglesia? Sí. ¿Puedes ser tú miembro de iglesia sin ser discípulo de Cristo? Sí. Simplemente tu nombre está en los libros de la iglesia y ya eres miembro de iglesia, pero no necesariamente discípulo de Cristo. Y la misión es hacer discípulos. ¿Quién es un discípulo? Yo me fui al diccionario de Webster a ver cómo describía a un discípulo, y Webster lo describe de esta manera: un discípulo es uno que acepta y ayuda a esparcir las enseñanzas de otro. O sea, si tú reclamas haber aceptado a Jesús como Salvador, crees en Él y estás activamente compartiendo esas enseñanzas con otros, tú eres un discípulo de Cristo. Si no, eres solamente miembro de iglesia, y la misión es hacer discípulos. Y la realidad, hermanos, es otra. Conforme las estadísticas que tenemos en la Asociación General, solo el 15% de la hermandad cae bajo la categoría de discípulo de Cristo. El otro 85% solamente miembro de iglesia. En algunas regiones del mundo el porcentaje es más alto, en otras regiones del mundo todavía es más bajo el porcentaje de hermanos que están involucrados cumpliendo la misión. Pero globalmente un 15%. Y aún con eso la iglesia crece. ¿Se imaginan qué sería si un 30%, si un 40%, un 50% de la hermandad estuviera involucrada en la misión? Habría un crecimiento explosivo en la iglesia. Y hacer discípulos de todas las naciones. O sea, la misión es una misión global, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Parte de la misión es bautizar. ¿Por qué? Porque es como una persona acepta a Jesús como Salvador personal, recibe el perdón de los pecados, tiene esperanza de vida eterna y se convierte en discípulo de Cristo. Y luego dice en el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, la misión no terminó cuando esa persona se bautizó. Tenemos que seguirle ayudando a crecer espiritualmente y eventualmente a convertirse en un discípulo de Cristo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús promete estar contigo ¿cuándo? No solamente aquellos días cuando todo anda bien. ¿Qué de aquellos días cuando pareciera que todo está trabajando en contra de ti? Y que llegas a tu casa y ni el perro te ladra siquiera, te ignora aún tu propio perro. ¿Qué de esos días? Aún allí Jesús promete estar contigo. ¿Quieres garantizarte la presencia continua del Señor Jesús en tu vida? Conviértete en un discípulo de Cristo. Y te digo por qué. Esta promesa de la presencia continua de Jesús en nuestras vidas, conforme el versículo 20, está en conexión con cumplir la misión. Él dijo: yo tengo todo el poder, vayan.
Hagan discípulos, enséñenles, y si ustedes hacen eso, yo prometo estar con ustedes hasta el fin. ¿Te quieres garantizar la presencia diaria del Señor Jesús en tu vida continua, con tu familia, en tu hogar? Conviértete en un discípulo de Cristo. Comienza a decirle a otros lo que Cristo ha hecho por ti. Y entonces vamos a pasar a la misión, a la lluvia tardía. Pero antes de eso les digo una cosa. ¿Creen ustedes que los discípulos se sintieron capacitados para cumplir esa misión? Esos 11 discípulos, vayan y hagan discípulos en todo el mundo. 11 discípulos, hermanos. Una misión humanamente imposible. Pero el apóstol Lucas menciona algo que el apóstol Mateo no menciona. Si vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 1, versículo 8, vean lo que dijo el Señor Jesús: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, era una misión que humanamente era imposible de cumplirse, pero la fórmula era el Espíritu Santo. Esa era la solución para que ellos pudieran cumplir la misión. Aquí está la misión. No se podía humanamente cumplir, pero el Señor Jesús dice: pero recibiréis poder. Y hermanos, ahora sigue siendo lo mismo, la fórmula es la misma. Ahora nosotros nos vemos confrontados con una misión que humanamente es imposible, y ya se van a dar cuenta por algunos datos que les voy a dar en unos momentos. Pareciera que es imposible, pero la fórmula es la misma. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cumplir la misión. Y los discípulos creyeron lo que el Señor Jesús les dijo. Se fueron al aposento alto, regresaron del monte de los olivos y estuvieron 10 días orando, poniendo a un lado sus diferencias. Ya no discutían de qué color vamos a pintar las paredes de la iglesia, y a veces discutimos en la iglesia por cosas insignificantes. La junta, en vez de dedicar tiempo en cómo vamos a cumplir la misión, la junta de iglesia y los líderes se pasan discutiendo de cosas insignificantes. Ellos pusieron a un lado eso y estaban orando, pidiendo unidad. Se unieron en alabanza, en oración, en misión, en propósito, y se derrama el Espíritu Santo sobre ellos 10 días después de estar ahí en el aposento alto. Y justo era en la fiesta del día de Pentecostés, una fiesta muy importante para el pueblo de Israel, que se celebraba 50 días después de la Pascua. O sea, 50 días después de que murió el Señor Jesús en la cruz, vino esa fiesta, y justo ahí se derrama el Espíritu Santo. Tú lees en Hechos capítulo 2 que había gente de todas partes que habían venido, algunos convertidos al judaísmo, otros que estaban judíos que estaban viviendo en esos otros lugares. Se mencionan como 18 nacionalidades diferentes. Eran miles que estaban allí en Jerusalén, en el atrio del templo. Y Pedro y los discípulos, ahora movidos por el Espíritu de Dios, se dirigen al atrio del templo, y Pedro comienza a predicar allí. Y predica un sermón poderoso, hermanos. Y les voy a leer nada más aquí unos 2-3 versículos antes de leer el versículo 41. Y vean allí en Hechos capítulo 2, el versículo 36 de Hechos de los Apóstoles capítulo 2. En el versículo 36, Pedro comienza, está predicando, y ahora les dice, vamos a ver si coopera este teléfono. Son una bendición los aparatos electrónicos hasta que dejan de funcionar, ¿verdad, hermanos? Mire, dice aquí el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué les dice ustedes lo crucificaron? Porque la mayoría de esa gente que estaba en la fiesta de Pentecostés, 50 días antes habían estado en la fiesta de la Pascua también.
Y cuando Pilato preguntó: ¿qué haré con Jesús que se llama el Cristo?, movidos por los líderes religiosos, comenzaron a gritar: crucifícalo, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ahora Pedro les dice: ustedes lo crucificaron. Versículo 37 dice: al oír esto, se compungieron de corazón. O sea, el Espíritu Santo les martilló en el corazón. Se dieron cuenta que se habían equivocado. Y cada vez que la palabra de Dios se predica con el poder del Espíritu Santo, va a alcanzar el corazón de las almas. No puede suceder otra cosa más que la gente ser tocada por el Espíritu de Dios, reconocer. Y ellos reconocieron y fueron compungidos de corazón, se sintieron mal. Y entonces ellos preguntaron: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Cómo nos deshacemos de esta culpabilidad? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí estaba la solución para ellos: entregarse a Cristo. Habían hecho mal, pero había esperanza, había solución para su problema. Y mi amado, no sé cómo está tu vida esta mañana. Yo no sé si te estoy hablando a ti esta mañana. Yo no sé si el Espíritu Santo está martillando tu corazón. ¿Qué hay en tu pasado? ¿Qué decisiones tomaste que te hace sentir mal el Espíritu Santo, como hizo sentir mal a esta gente? Yo no sé. Pero ellos dijeron: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nos deshacemos de esto? Mira, cuando tú cometes errores y te sientes mal por lo que hiciste, el Espíritu Santo todavía está trabajando en tu corazón. Cuando llegue el momento que tú hagas cosas malas y ya no te moleste lo que haces, que para ti sea lo mismo Chana que Juana, entonces preocúpate, porque ya el Espíritu Santo se retiró de tu vida. Pero si esta mañana el Espíritu Santo te está haciendo sentir incómodo, quiere decir que no se ha retirado de tu vida. Te está hablando, te quiere ayudar, y la solución para ti es entregarte a Cristo. Acepta a Jesús por medio del bautismo. Nace a una nueva criatura en Cristo. Esa es la solución para tu problema en tu vida pasada. Y vean lo que sucedió, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hubo un crecimiento explosivo, hermanos. Aquí habrá cerca de 120 personas. Sabes que en el libro de los Hechos capítulo 1 menciona 120. En 3 años y medio de ministerio de nuestro Señor Jesucristo, solo 120 personas llegaron a identificarse como discípulos. Pero ahora, con el derramamiento del Espíritu Santo y ese sermón de Pedro, más de 3,000 personas se bautizan. La iglesia crece de 120 a más de 3,000. Crecimiento explosivo. ¿No te gustaría ver eso aquí en Tucumán? Que en un solo día 3,000 y algo personas se unieran a la iglesia. Pero eso no fue humanamente logrado, fue el poder del Espíritu de Dios, porque la iglesia se preparó, los discípulos se prepararon y el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Dios cumplió su promesa. Y saben una cosa, amados, esto no fue un evento solamente, llegó a ser un estilo de vida para la iglesia, porque mira los versículos 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ver, también la tecnología ayuda, pero hasta que deja de trabajar esto. Yo traigo otro control, hermano, si quieres te doy el mío, ¿no? Porque este me parece que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Para comenzar, nota que ellos se reunían todos los días, no tenían templos como ahora tenemos, iban al atrio del templo y más de una vez los echaban de ahí porque no querían que predicaran, pero ellos iban de casa en casa, tenían lo que llamaríamos ministerio de grupos pequeños. Hermanos, qué triste que ahora nos hemos convertido en iglesias de sábado de mañana solamente.
Hay una campaña evangelística, no tengo tiempo. Yo recuerdo un pastor ya sazonado en el ministerio. Cuando yo comencé de joven, él me dijo una cosa: Eri, no olvides esto, tú no mides la espiritualidad de una iglesia por la asistencia del sábado de mañana. Una iglesia puede estar llena el sábado de mañana y eso no te dice que es una iglesia espiritual, una iglesia comprometida con Dios y con la misión. Él me dice: ¿quieren medir el nivel de espiritualidad de una iglesia? Aparécete al culto de oración de esa iglesia. Allí vas a medir tú el nivel de espiritualidad de esa iglesia. Ya hay iglesias que ni siquiera tienen culto de oración. Hay campaña evangelística, la gente no se aparece. Oh, estoy ocupado, no, tengo que hacer otra cosa. Pero para la iglesia en el primer siglo, la vida era la iglesia, todo lo otro giraba alrededor de eso. No era una actividad más en sus vidas, era la vida para ellos, hermanos. Y con razón hubo ese crecimiento explosivo. Cada día se iban agregando y ya estaba profetizado esto. Vean Joel capítulo 2 versículo 23: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Ya hay otras citas que no tengo tiempo para mostrarles, pero vean, termina diciendo: porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí en el día de Pentecostés viene la lluvia temprana para establecer el cristianismo al comenzar el primer siglo. El que conoce de agricultura, sobre todo en esos tiempos, ellos entendían eso. No tenían el sistema de irrigación que ahora se tiene en la mayoría de los lugares del mundo para la agricultura. Ellos dependían de esa primera lluvia, lo tenían más o menos en su calendario cuando deberían de plantar las semillas. Venía esa lluvia temprana, ayudaba a germinar la semilla y que se desarrollara la planta, pero no era suficiente. Estaban esperando que después de un tiempo venía la lluvia tardía, que ayudaba a que se desarrollara en su plenitud esa planta y diera su fruto para después poder tener una cosecha. Y así también, hermanos, Dios dio la lluvia temprana para establecer el cristianismo. Y en el primer siglo hubo un crecimiento explosivo. Segundo siglo, tercer siglo, todavía hasta parte del cuarto siglo hubo un crecimiento explosivo. Y algo sucedió cuando llega Constantino como emperador de Roma. Ya hace una fusión de un tipo de religión cristiano-pagana, que allí se detiene el crecimiento de la iglesia, como venía ya sucediendo por más de 3 siglos. Y fue explosivo ese crecimiento, pero amados, no es suficiente. El Señor ha prometido la lluvia tardía, que es para el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque esta lluvia tardía va a servir para preparar a este mundo para la venida de Cristo, que dé fruto, y el Señor vendrá por su iglesia, vendrá a recoger el fruto. Y la promesa está que la lluvia tardía va a ser más poderosa que la lluvia temprana. Pero cuando nosotros vemos la misión, pensamos que es imposible poder cumplir la misión. Cuando vemos nuestro mundo cómo está superpoblado, se nos hace una imposibilidad cumplir la misión. No sé si están familiarizados con este bebé, Damián. Él nació el 15 de noviembre del año 2022 en la República Dominicana, y lo que lo hace especial no es que se llama Damián, ni que es dominicano, ni que nació el 15 de noviembre del año 2022, sino que conforme las estadísticas mundiales, él llegó a ser el habitante número 8,000 millones en esta tierra, o sea 8 billones, superó los 8 billones, él fue los 8 billones y ahora hemos superado los 8 billones en esta tierra. Cuando vemos eso, pareciera que cómo vamos a alcanzar a nuestro mundo con el evangelio, con los hermanos que tenemos, y aparte de eso los pocos que están involucrados en la misión. Cuando vemos las realidades, lo que representamos como iglesia en relación a la población mundial, ¿qué somos nosotros, hermanos? 0,3. Una cosa insignificante.
Aunque de paso les digo, somos una de las iglesias más representadas en el mundo, porque hay iglesias que tienen mucha membresía, pero en regiones. Nuestra iglesia está prácticamente en todo el mundo, aún en esos cuantos países musulmanes donde es prohibido tener organizada la iglesia cristiana, tenemos presencia, porque la radio ha llegado allí, de alguna manera con la señal que enviamos de Guam a la ventana 1040, hermanos, eso. Tenemos milagros, historias de gente que se ha convertido allí, pero no aparece oficialmente. Pero con todo, la ventana 1040, o sea, lo que abarca todos los países árabes, musulmanes y hasta la China, eso nos baja los números dramáticamente. Porque hay lugares en el mundo donde la iglesia está bien representada, pero con todo tenemos un gran desafío. Por ejemplo, les muestro rapidito este dato, vean. Desde el año 1965 se bautizaron en la iglesia más de 42 millones en el mundo. Eso nos lleva hasta por ahí el año 2018. Se bautizaron más de 42 millones, pero en ese mismo periodo de tiempo se nos fueron casi 18 millones. O sea, de cada 10 que se bautizaron, 6 quedaron y 4 se fueron. Esos que se fueron, ¿por qué se fueron? Porque nunca se convirtieron en discípulos de Cristo, no estaban cumpliendo la misión, encararon problemas, dificultades y abandonaron la fe. Y de esos 6 que han quedado, no todos están involucrados en la misión, sería nada más la cabeza del primero, más o menos hasta aquí, hasta los hombros, lo que podríamos llamar discípulo de Cristo. El resto y estos otros son solamente miembros de iglesia. De esos 18 millones casi que se fueron, casi 11 millones eran jóvenes adultos, parejas jóvenes con niños o jóvenes solteros adultos que son la fuerza de la iglesia. Se nos fueron durante ese periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque nunca se convirtieron en discípulos de Cristo. Cuando vemos, por ejemplo, el mundo, Papúa Nueva Guinea, África, la India, nosotros le llamamos a eso campo misionero. Y recuerden que la misión es global, hacer discípulos en todas las naciones, y nuestra iglesia está concentrada en la misión global, pero les llamamos campo misionero. Y la razón por lo que les llamamos así, porque no tienen los recursos que nosotros tenemos en Estados Unidos, a lo mejor en Argentina, en Brasil. Pero vamos a ponerlo en perspectiva, hermanos. El recurso más grande que Dios tiene en este mundo no es dinero, no son instituciones, no son edificios. Si tú tuvieras todo el dinero que tiene el hombre más rico del mundo, que es Elon Musk, que no son millones de dólares, son billones, y se cree que él va a ser la primera persona trillonaria en el mundo. Si tú tuvieras todo ese dinero, eso no te ganaría una sola alma para Cristo. ¿Por qué? Porque el dinero no gana almas. El dinero te sirve para lanzar iniciativas, programas, pero las almas son ganadas por otras almas que tienen gratitud por lo que Dios ha hecho por ellas, se convierten en discípulos de Cristo y van y le dicen a otros, al vecino, al compañero de trabajo, al familiar, lo que Cristo ha hecho por ellos. En ese sentido, tú eres el recurso más valioso que Dios tiene aquí en Tucumán. Dios te quiere utilizar a ti para alcanzar a otros con el evangelio. De paso, hermanos, estuvimos en Papúa Nueva Guinea el año pasado, un proyecto grande de evangelismo. 2,300 campañas dimos en la isla de Papúa Nueva Guinea la última semana, los últimos días de marzo, de abril hasta el 12 de mayo del año pasado. 2 semanas de evangelismo. Reclutamos evangelistas internacionales de Estados Unidos, de Australia y de otros lugares, y fuimos a predicar a Papúa Nueva Guinea.
Dividimos la isla en 4 áreas. Yo estuve en el área de Goroka, el área montañosa. Otros de Radio Mundial estuvieron en otras regiones de Papúa Nueva Guinea. Y fue una cosa que yo nunca antes había visto, hermanos. Allí es un área tropical, esa isla. No iba a caber la gente en las iglesias, así es que en los campos ahí se dieron las campañas, limpiaban el pasto de ahí, armaban una plataforma, ponían unas pantallas gigantescas hechas de palos de bambú con sábanas de cama allí, ponían un par de videoproyectores, equipo de sonido, y ahí iban a hacer las campañas. Llegamos, se comenzó el evangelismo, fue una cosa impresionante, hermanos. Aquí ya pueden ver algunas plataformas terminadas. Esta parece plataforma de iglesia, pero vean, la campaña era al aire libre, la gente ahí se paraba y ahí se daban las campañas. Una que otra fue por lo menos techado, porque aunque hay mucha pobreza en Papúa Nueva Guinea, también hay mucha riqueza y tenemos muchos hermanos ricos en Papúa Nueva Guinea. Y ahí tienen muchas fábricas de café, ellos plantan mucho café, producen café. Entonces algunos hermanos tienen bodegas y prestaron sus bodegas para que allí se dieran las campañas. ¿Y qué les parece esta asistencia, hermanos? Y esta es una foto parcial nada más, vean. Y sigue hacia el lado, todavía hacia acá y hacia el otro lado también, una cosa exagerada. ¿Les gustaría tener campañas de este tipo aquí en Tucumán? De paso, en noviembre vamos a estar aquí con directores de radio. Vamos a traer un grupo limitado, no como hacemos en otras partes, que tenemos proyectos y llevamos de toda la división un grupo de 60, 70 predicadores, y en las noches tenemos un tremendo impacto en las iglesias. Aquí vamos a tener unas 18 campañas, que es más o menos lo que puede manejar esta ciudad, y estamos trayendo de cada unión de esta división 1 o 2 predicadores, y vamos a estar impactando en noviembre. ¿Les gustaría tener campañas así, hermanos? ¿Qué les parece? ¿Y qué les parece esta otra? En el parque de Goroka llegaban como 15,000 personas cada noche. ¿Qué les parece esta otra en Mount Higgin, en un estadio de rugby, parecido a un estadio de fútbol? Esta es una foto parcial, es la mitad más o menos del estadio. Aquí llegaban 70,000 personas cada noche. El pastor Ted Wilson, nuestro presidente de la conferencia general, era el que estaba dando la campaña en este lugar. De hecho, en Goroka, el territorio donde yo estuve coordinando el evangelismo, la campaña que menos asistencia tuvo fueron 1,500 personas. Las campañas eran de 5,000, 10,000, hubo campañas de 15,000 personas en ese territorio. ¿Qué les parece, hermanos? Una cosa impresionante. De hecho, yo no iba a predicar, yo iba a estar coordinando. En el día les daba clases de evangelismo a los predicadores, y en las noches yo iba de centro en centro de predicación, y estaban tan cerquita unos de otros que el viernes de noche, cuando abrimos las campañas, visité como 7, 8 centros. Sábado de mañana otros 7, 8, porque estaban tan pegaditos uno de otro estos centros de predicación. Y recuerdo que el sábado íbamos ya para comer. Iba yo viajando en el auto del director de evangelismo y noté que él hablaba con el presidente de ese campo. Estaban preocupados porque allí, como a 1:20, 1:30 de allí de Goroka, está una aldea llamada Oliguti. Y ellos estaban discontentos porque no les había tocado un predicador internacional. Habían hecho propaganda, como todos en Papúa Nueva Guinea, que venían 2,300 predicadores internacionales, y se aparece un predicador local. ¿Qué había pasado? Un pastor nos canceló antes de que saliéramos para Goroka, 2 días antes. Y me dicen, ¿qué hacemos? Los otros, bueno, voy a llamo y les digo allá, miren, pongan un predicador local porque ya no podemos conseguir uno a última hora. Pues no estaban contentos los hermanos, habían hecho esa promoción. De hecho, un hermano rico ahí de Oliguti se había comprado un tipo Suburban, pero era de la Toyota, nuevecito. Se gastó de 70, 80 mil dólares ese hombre, para con ese vehículo transportar al predicador, irlo a buscar hasta Goroka, 1:20, traerlo a predicar en la noche, regresarlo otra vez.
y lo tenía estacionado ahí por 4 meses y no dejaba que nadie lo manejara hasta que se fuera a recoger ese predicador, y ahora les avisan que no había predicador. Yo me quedé pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y comencé a orar. Y el Espíritu me impresionó a que yo fuera. Le dije, ¿sabes qué? Dile al presidente que les anuncie que yo comienzo a predicar allá esta noche. Avísales que yo llego esta noche. Llamó, se entusiasmaron, mire que venga a las 4 porque queremos darle una bienvenida. Así es que comimos rápido y antes de las 3 ya estábamos viajando más hacia la montaña, en esa área montañosa, hacia Goroka, hacia Oliguti. Y me sorprendí porque llegan a buscarme al hotel, hermanos. Aparte de esa tremenda camioneta blindada que parecía que era, con 3 guardias ahí, vienen 2 pickups Toyotas con 15 guardias cada uno. 30 y tantos guardias me vinieron a buscar. Yo me sentí un sicario, hermanos, un político, no sé qué. Y no era porque había falta, que era un lugar inseguro, era un lugar muy seguro. Papúa Nueva Guinea es un lugar muy seguro. Simplemente era una forma de mostrar respeto, gratitud. Me di cuenta que a otros predicadores, cuando iban al hotel por ellos, llegaban 10, 15 guardias para llevarlos a su centro de predicación. Y fuimos avanzando. Ya cuando estábamos llegando a la aldea, comenzaron a sonar las bocinas. Yo les voy a mostrar aquí unos videoclips cortitos, a ver si se escucha. Y la gente comenzó a salir de sus chozas y dirigirse hacia el centro de predicación. Vamos, voy a regresar aquí. Okay, vamos a avanzar. Puedes poner sonido, por favor. La gente comenzó a salir de las chozas y dirigirse hacia el centro de predicación. Luego comenzó a llover. Voy a ir avanzando rapidito, les voy a mostrar pedacitos nada más. Llovía, pero igual ahí iba la gente, se iba sumando más gente. Y ya estábamos llegando al centro de predicación, vean. Ya ahí había mucha gente, se habían sumado más. ¿Sabes, hermano Enzo? Yo he venido a Argentina a hacer evangelismo varias veces y nunca me han recibido así a mí en Argentina. Sí, hermano, nunca me han recibido así en Argentina como me recibieron aquí en Papúa Nueva Guinea. Luego estábamos ya en el campo ahí donde iba a ser la campaña. Yo estoy sacando esa foto aquí de la plataforma donde yo iba a predicar porque me estaban dando la bienvenida. La campaña era a las 7 de la noche, ellos a las 4 de la tarde estaban allí para darme la bienvenida. Eran mayormente hermanos de iglesia y tenían un coro que comenzó a cantar un canto que ellos hicieron de bienvenida para mí. Les traduzco un poquito. Bienvenido a Papúa Nueva Guinea para Cristo. PNG es Papúa Nueva Guinea. Bienvenido al distrito de Alufa. Estamos felices que viniste a Papúa Nueva Guinea. Dios cuidará de ti. Y luego tiene otras estrofas muy lindas que hicieron, que no voy a detenerme voy a seguir adelante, hermanos. Luego después terminó toda esa ceremonia y me dicen, mira, te queremos mostrar esto. Y me llevan a ver esta chocita y me dicen, esta es tuya, la hicimos para ti. Y entro, hermanos, y estaba llena de comida la mesa y me decía, mire, esto es para que cuando tú llegues temprano tengas donde descansar y comer. Hermano Enson, tampoco me han hecho algo así a mí aquí en Argentina. Cada vez que he venido no me han hecho una chocita de ese tipo así, ¿ves? Más bien me han dicho, pastor, ahí al lado del hotel hay un Burger King, váyase a comer a mediodía. Y me han dicho aquí en Argentina cuando he venido, hermanos. Luego Pan Saburi, según era el encargado de seguridad,
Y comencé a conversar con él y le pregunté su nombre. Me dice que era Panzabur y le digo, oye, ese nombre está muy complicado, yo mejor te voy a llamar Pancho a ti. Y cuando va a recogerme al hotel, se lo presento a un pastor mexicano que andaba allí y le dijo, y tu apellido va a ser Villa. Entonces él decía que era Pancho Villa. No sé si saben quién fue Pancho Villa, un revolucionario mexicano. Y me di cuenta que no era miembro bautizado y le pregunté, oye, y dice, no, yo tengo tiempo viniendo, voy a un grupo pequeño, asisto a la iglesia, pero me dice, el sábado próximo tú me vas a bautizar a mí. Y saben que él era el jefe de policía, o es el jefe de policía de esa aldea, un hombre muy respetado y todo. Y el siguiente sábado, cuando tuvimos el primer bautismo en toda la isla, en todos los centros de predicación, de paso ellos ya tenían gente preparada para bautizar. Cuando yo me reuní con los líderes, me mostraron la lista de todos los centros. Me decían, mira, en este tenemos 500 para bautizar, en este 400, 200, había hasta de 800, 900 gente lista para bautizar en algunos centros. Ahí en Oliguti llego y me dice, mira, aquí hay 415 ya, una aldea no muy grande, y tenían 415 personas listas para bautizar. Venían con tiempo ya trabajando con la gente. Ese siguiente sábado, al primero que bauticé fue a Pancho Villa, hermano. En ese primer bautismo bautizamos entre el pastor y yo 200 y algo ese primer sábado. Y así en toda la isla hubo bautismos masivos. Pueden ver aquí en tanques bautizaban en bautisterios ya más armaditos, otros en ríos, otros en lagos estuvieron bautizando, en piscinas, otros en el mar. Esto es Port Moresby, es la capital de Papúa Nueva Guinea. ¿Quieren saber cuántas almas se bautizaron ese primer sábado, hermanos? 98,000 almas en Papúa Nueva Guinea. Hermanos, eso es una cosa que la mente no logra comprender, no se puede explicar de otra manera más que el derramamiento de la lluvia tardía. Humanamente era imposible, hermanos. Seguimos otra semana más de evangelismo. Cuando cerramos el 12 de mayo, ¿quieren saber cuántas almas se bautizaron, hermanos? 330,000 almas. Nunca, el bautismo más grande que ha habido en la historia en nuestra iglesia y en cualquier otra iglesia en el mundo. No hay una iglesia que alguna vez bautizó ese número de gente en un evento así. El bautismo mayor en nuestra iglesia había sido en Ruanda, en África. Por ahí antes de la pandemia 100,000 se habían bautizado. Aquí 330,000. Para que logren comprender más o menos lo que eso representa, sería más o menos 3 veces toda la membresía adventista que ustedes tienen en el país de Argentina. Ahí se bautizaron en 2 semanas de evangelismo. Y no sucedió nada más por suceder, se preparó la iglesia. Esto ya venía. Ellos me dijeron, vamos a bautizar a los que están en la lista. Bautizaron uno que otro, hubo excepciones. Por ejemplo, ahí donde yo estuve, me dijeron, hay 415. En la noche yo estuve haciendo llamados. Se decidieron casi otras 1,000 personas. Ahí me llegaban como 3,500 personas. Y de esos casi 1,000 o 1,000 que se decidieron, solo bautizaron a 68 de esos. De ahí los 415 que tenían, llegamos cerca de 500 en esa aldea en bautismos. Pero el resto lo han seguido trabajando. Para ahora ya han bautizado casi otros como 300,000 más. En el reporte que se va a dar ahora el mes próximo en la sesión general, ellos van a reportar mínimo 600,000 bautismos en un año de trabajo. ¿Qué les parece? Como 6 veces la membresía de todo lo que ustedes tienen en Argentina. Una cosa que humanamente no se puede explicar. Un pastor que andaba allí con nosotros dijo, mira, en el día de la resurrección, el apóstol Pedro se va a tener que disculpar con los hermanos de Papúa Nueva Guinea, porque él bautizó 3,000 en un día. Ellos bautizaron 98,000 en el primer bautismo. Y hermanos, solo fue el poder del Espíritu de Dios. Pudimos ir a aldeas durante el día a visitar la cultura de ellos, en fin, porque de paso muchas de esas aldeas, casi el 100% son adventistas. Por ejemplo, les recuerdan que les dije que en el mundo somos el 0,3. ¿Saben lo que ustedes son aquí en Argentina? 0,2.
2.5. Todavía están abajo del promedio mundial, incluyendo la ventana 1040. ¿Saben cuál es el porcentaje de adventistas en Papúa Nueva Guinea? Cuando llegamos era el 12%, ahora son el 15%. Uno como de cada 5 o 6 es adventista en Papúa Nueva Guinea. El primer ministro, que sería como el presidente, es adventista. El 20% del Congreso de Papúa Nueva Guinea está formado por hermanos adventistas. El gobernador de la provincia de Goroka, donde estuve, es adventista. El gobernador de la siguiente provincia adventista. La iglesia tiene una tremenda influencia, y en otras partes del mundo, en Interamérica, tú vas a países donde el 10, 12% son adventistas. El país pequeñitito de Belice tiene solo 340,000 habitantes todo el país, pero 40,000 de esos son adventistas. Ellos son como casi el 12%. Uno de cada 8 en Belice es adventista. Aquí en Argentina 0.25. ¿Qué les parece, hermanos? Y no les digo este número para desanimarlos, se los digo porque tenemos que entender que como estamos yendo no vamos a avanzar, no podemos cumplir la misión si seguimos como estamos. Tenemos que creer que ya viene la lluvia tardía y comenzar a prepararnos para ese evento por medio de la oración, el estudio de la palabra, y comenzar a testificar a otros. Y entonces se van a comenzar a ver esos milagros. Nos dieron shows de la cultura de ellos. Esto es lo que le llaman el Mask Madman. Es muy reconocido en el mundo. La gente ve esto y lo identifica con Papúa Nueva Guinea. Fuimos a otra aldea y se vistieron con sus ropas ancestrales y también nos dieron un show. Vean. Voy a avanzar por falta de tiempo, hermanos, pero quería que tuvieran una idea. Una cosa impresionante, hermano. Y ellos todos adventistas, ¿no? Luego, hermano, estábamos ya cerrando ahí en Oliguti, donde yo estuve predicando en esa aldea. Y esos que ven vestidos de blanco atrás son los que se bautizaban en ese segundo sábado. Y pues llegaron tempranito, les pedimos que vinieran, pero esta hermana se me acerca, me dice: pastor, ¿pudieras dedicar a mi bebé? Había nacido a principios de campaña y ahora al fin de la campaña lo trajo para que lo dedicara. Le digo: está bien, hermana. Digo: ¿cómo se llama el bebé? Para durante la reunión pues dedicarte a tu bebé. Y cuando le pregunto el nombre, ¿saben lo que me dijo? Eduardo Canales. ¿Qué? Rapidito le mandé la foto a mi esposa porque no me acompañó ella. Le mandé la foto y la llamo. Le digo: mira, mi amor, este niño tiene mi nombre, pero quiero que sepas que no es mi hijo. Y no fue al único, a otros pastores les hicieron lo mismo también. En una forma de respeto a los bebés les ponían el nombre del predicador internacional que había llegado. Cerramos ese último sábado en todas las iglesias, como dije, se bautizó en todos los centros de predicación. 330,000 almas bautizadas, hermanos, en esas 2 semanas de evangelismo. Y entonces el sábado de tarde tuvimos una celebración allí en Goroka, donde yo estuve coordinando, pero invitamos solo a las congregaciones de la ciudad, porque si venían de todas las aldeas de alrededor no iba a caber la gente en ese parque. Nos reunimos en el parque de Goroka, tiene capacidad como para 20,000 personas, y ustedes pueden ver cómo está eso apretado. Y esta es una foto parcial, eso sigue hacia abajo y hacia el otro lado también. Tuvimos música, coros de las iglesias cantaron, tuvimos otros bautismos como símbolo de lo que sucedió en esas semanas de evangelismo. Tuvimos también testimonios de hermanos que trabajaron, algunos que fueron bautizados dieron su testimonio, y al final yo prediqué para cerrar ese evento. Esas carpas medias azules o verdes que ustedes pueden ver aquí es donde estaban sentados los predicadores internacionales. Ya hay otras más hacia acá de los que llevamos para ese territorio de Goroka. Así es que al frente habían cerrado con unos lazos para que había ahí una plataforma y ahí cantaban los coros y todo.
Cuando yo comencé a hacer el llamado, me comencé a bajar de esa plataforma y bajé hacia la otra plataforma. Quitaron esos lazos. Hermanos, yo dije, van a pasar unos 200, 300 que se decidan ahora. Comenzó a venir la gente, me tuve que subir a la plataforma, a los escalones de la plataforma, si no me atropellaban, hermanos. Pasaron más de 3,000 personas todavía diciendo que se querían bautizar. No fue otra cosa más que el derramamiento del Espíritu Santo. Y cierro leyéndoles un par de citas de Hechos de los Apóstoles, página 9, dice: la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de los hombres. Nunca olvidemos eso, hermanos. La iglesia no es un club. Hay muchos clubes ya en la comunidad y que hacen cosas buenas. Nuestra iglesia tiene una misión, fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Esa es la misión tuya, es la misión mía. Y luego en Ministerio de Curación dice: todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor sin negarle nada, recibe poder para alcanzar resultados incalculables. Si a Pedro le hubiesen dicho el día antes de Pentecostés que con uno de sus sermones, movido por el Espíritu de Dios, más de 3,000 personas iban a bautizar, ¿ustedes creen que él hubiera creído eso? No. Y ahora también, cuando vemos el tremendo desafío que tenemos como iglesia para cumplir la misión, parece una imposibilidad. Pero recuerden, la lluvia tardía va a ser más poderosa que la lluvia temprana. Y si nosotros creemos y nos preparamos y nos ofrecemos al servicio del Señor sin negarle nada, si tú quieres seguir viviendo como estás viviendo ahora, no va a suceder eso. Vas a tener que hacer cambios en tu vida, darle prioridad a la misión. Y una vez que tú hagas eso y te entregues al servicio del Señor sin negarle nada, en el lugar de trabajo, en los negocios donde andes, Dios te va a dar citas divinas. Dios va a poner en tu camino gente que necesite escuchar, y entonces los vas a invitar a la iglesia, al grupo pequeño, a la campaña evangelística, y estos milagros van a comenzar a suceder. Vamos a lograr resultados incalculables, cosas que ni siquiera tú te puedas imaginar, cosas que Dios hará contigo y por medio de ti para alcanzar a otros. Y recuerden, la misión es ir y hacer discípulos, bautizándolos. Yo quiero orar esta mañana para cerrar. Si tú quisieras decir: Señor, yo quiero ser un discípulo, ayúdame. A veces pensamos que no estamos capacitados, pero mira, en la historia Dios rara vez ha llamado a los preparados, pero sí Dios prepara a los que llama. Y si tú te entregas al servicio de Él, te comprometes con Él, Él se va a comprometer contigo y te va a habilitar, y con el tiempo vas a desarrollar habilidades que tú ni sabías que podrías haber desarrollado. Dios te quiere usar. ¿Quieres que ore por ti esta mañana? Déjame ver tu mano. Muy bien, pueden bajarla. Pero antes de que ore por la iglesia, quiero hacer otra invitación. Recuerda que la misión es bautizándolos y hacer discípulos. Esta mañana yo voy a invitar a 3 grupos diferentes. Pon atención, a lo mejor tú estás en uno de esos grupos. Tú nunca fuiste bautizado con el bautismo bíblico, como Jesús fue bautizado por inmersión, como Jesús mandó que bautizaran, y te gustaría bautizarte en algún momento y ser parte de la iglesia. Te quieres convertir en discípulo. Yo quiero orar por ti. Grupo número 2, ya fuiste bautizado con el bautismo bíblico, pero no eras parte de la iglesia. Ya has aprendido verdades bíblicas por medio de estudios o en un grupo pequeño, y quisieras seguir al Señor en obediencia y unirte a la iglesia. Para ti también es la invitación. Y el grupo número 3, tú eres el hijo pródigo, ya eras parte de la iglesia, pero te fuiste por cosas de la vida. Pero aquí estás porque quieres enderezar tu vida con el Señor. Has descubierto que alejado del Señor y de la iglesia, la vida no es la mejor. El diablo te maltrata, el pecado te maltrata, y quieres enderezar tu vida con el Señor. Esa invitación también es para ti. Grupo número 1, nunca fuiste bautizado. Tú puedes decidir esta mañana. Grupo número 2, ya fuiste bautizado pero no eras parte de la iglesia. Puedes decidir también.
Y grupo número 3, si eres el hijo pródigo y estás aquí, puedes decidir. Y todo lo que tienes que hacer es solo levantar tu mano para que yo ore por ti. ¿Quién va a ser la primera persona que le gustaría tomar esa decisión? Que no se ha bautizado. Que hay 1, 2, alguien que no se ha bautizado, 3, o que ya se bautizó pero que no era parte de la iglesia, 4 allá. Ya se está moviendo el Espíritu Santo, ¿no sienten ustedes, hermanos? Mira, cada decisión es un milagro. ¿Sabías tú eso? Y detrás de cada decisión hay una historia. A veces son historias de sufrimiento, de dolor, de fracaso, de tristeza. No sé cómo ha sido tu vida. No sé qué experiencias, qué traumas has vivido, qué estás sufriendo ahora. Yo lo que sé que cuando tú te entregas a Cristo por medio del bautismo, naces a una nueva vida. Jesús borra esa historia pasada y de ahí en lo adelante comienza a escribir una nueva historia. Y ahí viene una historia de felicidad, de esperanza, de gozo. Eso es lo que Jesús quiere hacer por ti. Ya tenemos 3, 4 milagros, pero todavía por lo menos falta uno más, no sé quién. Todavía el Espíritu Santo le está hablando a alguien más esta mañana. Yo quisiera orar por ti esta mañana. No quisiera cerrar esta invitación sin darte esa oportunidad. Yo sé que ya tenemos que cerrar. De hecho, les agradezco porque me dijeron que aquí a las 12 se van los hermanos. Yo les pregunté, pastor, ¿hasta qué horas predico? Me dijo, mira, tú puedes predicar todo el día si quieres, pero los hermanos se van a las 12. Se nos alargó el programa por los preliminares y ya son las 12:25. Agradezco que no se han ido ustedes, pero no quisiera cerrar esta invitación sin darte la oportunidad a ti. No te vayas a ir sufriendo a tu casa esta mañana si el Espíritu, sabiendo que el Espíritu Santo te habló y no respondiste. Decide en el nombre de Jesús, vete feliz a tu casa sabiendo que has aceptado a Jesús y que dentro de poco te vas a bautizar para comenzar esa nueva vida en Cristo. ¿Hay alguien más que quisiera decidir por lo menos un milagro más que está por suceder? ¿Quién es? Recuerdan que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo los hizo sentir incómodos. A lo mejor ahí donde estás te estás sintiendo incómodo tú. Eso es que el Espíritu Santo te está hablando. Podríamos esperar por 1 o 2 milagros más esta mañana. Ya tenemos que cerrar. Ya hasta puedo escuchar a algunos de ustedes con un canto especial en el estómago. Ya tienen hambre. Cuando el estómago comienza a hacer esa canción, esa música especial, la mente se cierra. Yo sé que ya tengo que cerrar esta programación, pero quiero darte oportunidad. Habrá uno más, alguien más que está luchando ahí. Levanta tu mano en el nombre de Cristo para que yo ore por ti. Tienes 30 segundos. Yo voy a contar los últimos 15 segundos y después voy a orar, ¿ok? Ahí donde estás, no te quedes sentado, no te vayas triste a tu casa. Esta es tu mañana, este es tu día. Este es tu día de victoria. Deja que Jesús rompa esas cadenas que te impiden tomar esta decisión. No esperes a resolver tu vida. Tú ven a Jesús y deja que Él te resuelva tu vida. Una vez que tú des ese primer paso, Él va a comenzar a obrar esos milagros. Comienzo a contar y después voy a orar. Mientras cuento, levanta tu mano en el nombre de Cristo. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Allá se levantó otra mano. Voy a orar por ustedes, pero ya no me acuerdo quiénes fueron. Algunos levantaron aquí. ¿Por qué no la vuelven a levantar una vez más? Todos los que fueron levantando sus manos, levántenla rapidito conmigo, por favor. Voy a hacer algo más especial todavía. Pónganse de pie ustedes que levantaron sus manos. Pónganse de pie conmigo. No les dé pena. Voy a orar por ustedes. Muy bien. Y ya que están de pie, ¿por qué no vienen conmigo? Voy a hacer una oración más especial todavía. Vengan. Mientras ellos vienen, si tú no estás de pie, déjate traer por el Espíritu de Dios. Acérquense, hermanos, vengan conmigo, no les dé pena. Acérquense aquí, yo voy a orar por ustedes. Déjate traer por el Espíritu de Dios. Estos son milagros, hermanos, ¿sí o no? Sí. El Espíritu Santo se está moviendo, hermanos, y va a seguir haciendo cosas mayores todavía. Acérquense.
Acércate, hermano, Dios te bendiga. ¿Quién más quiere venir? Déjese traer por el Espíritu Santo. Te está hablando el Espíritu Santo, no te quedes sufriendo ahí, gloria a Dios. Acércate. Si tú sabes de alguien que deba de venir y que está luchando ahí, anímalo a que venga. O tráelo tú mismo, que venga al frente, que no se quede aquí. Aquí tenemos ya 2, 4, 6, 8. Tenemos 10 milagros. Por lo menos 2 más para llegar a los 12 discípulos, ¿no? Habrá alguien más que está ahí sentado luchando. Si no, yo ya voy a orar. Muy bien. Voy a orar entonces, amados, pero déjate traer por el Espíritu de Dios. ¿Qué más esperas que el Señor Jesús haga en tu vida? ¿Qué ha hecho ya por ti? ¿Qué más esperas que Él haga para mostrarte que te ama, que te quiere salvar? Voy a orar por ellos. Pónganse de pie ustedes como iglesia, hermanos, para después orar por ustedes, para hacer ese compromiso de ser discípulos. Pero si alguien más quiere venir estando de pie, acérquese para que yo pueda incluirle en esta oración. Muy bien, Dios te bendiga. Deja darte un abrazo. Me recuerdas a mi hija menor. Tengo una hija así como tú. Ven, acércate, hermano. Son 11, nos falta el número 12, el discípulo número 12. Muy bien, si alguien más debería de venir, venga ahora. Muy bien su sermón. ¿Se te hace? Bueno, fue el Espíritu Santo, hermano. Yo no fui. Yo simplemente soy un siervo. Fue el Espíritu Santo quien les habló. Hay una cita en el Espíritu de Profecía que dice que sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón será tocado, ninguno será conmovido. Cuando esto sucede es el trabajo del Espíritu Santo, hermano. Y para el Señor sea la honra y la gloria. Voy a orar por ustedes, pero quiero pedirles un favor, hermanos, ¿ok? Una vez que yo ore, no se vayan. Les van a tomar sus nombres. Va a haber alguien, me imagino, secretaria o diácono, diaconisa, alguien que les va a tomar sus nombres. Número 1, porque yo quiero orar por ustedes, no les conozco. Yo voy a regresar en noviembre. No sé dónde voy a estar predicando, pero en algún centro me va a tocar predicar aquí en Tucumán. Pero quiero estar orando por ti para que Dios bendiga tu vida. Dios te ayude, rompa cualquier cadena en tu vida que impida que encuentres libertad en Cristo y te puedas entregar a Él por medio del bautismo. Y número 2, para que la iglesia tenga tu nombre y te puedan ayudar en el proceso. ¿Está bien? Te den ese apoyo. Así es que hasta que les tomen el nombre, no se vayan, ¿ok? Voy a orar por ustedes. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te agradezco por estos hermanos y hermanas que han respondido a la voz de tu Santo Espíritu. En esta mañana tu Espíritu se ha movido aquí en este lugar, pero sobre todo se ha movido en nuestros corazones. Oh Padre, tómales en tus manos a estos que han decidido, que han testificado públicamente que quieren entregarse a Cristo, quieren aceptar a Jesús por medio del bautismo, quieren convertirse en discípulos de Cristo, quieren tener la vida eterna. Oh Padre, quita de su corazón cualquier duda, aquellas cosas que les traen malos recuerdos del pasado. Borra eso, Señor, y que ellos entiendan que ya en Jesús tú les has perdonado, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiarnos de todo pecado, y que cualquier cosa que pueda surgir, que tú tienes el poder para cambiar las circunstancias. Pon un cerco de protección en sus vidas. Reprende al enemigo en el nombre de Cristo, que no tenga más potestad en sus vidas, porque ellos te pertenecen a ti, Señor. Jesús murió por ellas y tú les amas más de lo que nosotros les podamos amar. Bendice esta iglesia, bendice al liderazgo, a cada hermano, que podamos entender que no nos llamaste para ser miembros de iglesia, sino para ser discípulos de Cristo. Que nos involucremos en la misión y podamos ver milagros que tú harás al comenzar a caer la lluvia tardía, el derramamiento de tu Santo Espíritu, y entonces Jesús vendrá en gloria para recoger el fruto, el grano, para entonces darnos la vida eterna, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.